en 5 cortes. Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a Primer Cliente, el podcast de Novolabs Startup School, donde hablamos con emprendedores reales que hoy están dando sus primeros pasos. No los que ya llegaron, sino los que están transitando día a día el camino de emprender un proyecto desde cero. Soy Tomás Volonté, uno de los fundadores de Novolabs Startup School, un sitio que justamente se encarga de acelerar el crecimiento de emprendedores latinoamericanos. Por nuestro programa de 4 meses, ya vamos 18 ediciones y más de 360 personas que aplicaron nuestra metodología para lanzar su empresa al mercado. A día de hoy hay más de 180 empresas funcionales que fueron construidas con el sello Novolabs. En cada episodio de este podcast vas a conocer la historia de una persona como vos, con un montón de miedos, con un montón de inseguridades, pero que un día dijo basta y decidió lanzarse de lleno a emprender y a cumplir sus sueños. En el episodio de hoy, el episodio número 15, nos acompaña Silvina Fernández, fundadora de Liderar Sin Romperte. ¿Cómo andás, Sil? ¿Cómo te trata el día? ¿Cómo te sentís hoy? Hola, Tommy, ¿cómo estás? Acá, emocionada, contenta. El día está acá, por lo menos en Buenos Aires, en Argentina está lluvioso, pero no, con muchas pilas. La verdad que es un montón que no hablamos. Así que Bastante. nada, bastante que no nos hemos cruzado, pero bueno, nada, estuvimos con muchas actividades, creo, ambos. Me alegro mucho de tenerte. Y como para ir rompiendo un poco el hielo, quiero saber, ¿tengo el gusto de ser el primero en entrevistarte o alguien ya me sacó ese privilegio? Te tengo que decir que te sacaron el privilegio. No empezaba bien, viste la nota. No. No, sí, he dado ya entrevistas, por ejemplo, a la UTN también, anteriormente, sí, después también he dado también para otro artículo, digamos, un artículo también para un canal en Colombia, así que, gracias a Dios. Será Bien, una pero charla más de la historia de las charlas de Sil Fernández. sí, no, pero bueno, viste que a mí me gusta mucho compartir en networking y demás, entonces, bueno, nada, que estoy como en muchos lugares, viste. También en Emprendidos, que también, bueno, obviamente, ¿no? En NetTV, que después lo voy a comentar más adelante, pero no, sí. Che, y para contarle a la audiencia, somos 50 personas en vivo en este momento. Pueden ir dejando sus saludos en el chat. Acuérdense que Sí. todos los podcasts de Novolab son interactivos, por lo cual pueden ir haciéndole preguntas al invitado para ir recibiendo sus respuestas. Así que los invito a usar el chat de forma activa y no quedarse simplemente escuchando. Y para toda esa audiencia, estamos tocando las 50 personas en vivo, 51, y siguen sumando. Contanos un poco de qué va hoy Liderar Sin Romperte, cómo funciona, a qué tipo de cliente apunta y después volvemos al pasado a ver cómo lo construiste. Dale, buenísimo. Bueno, Liderar Sin Romperte hoy está acompañando a, digamos, justamente a emprendedores que, digamos, ya están con sus primeras ventas, ya sea, digamos, que tienen negocios de productos o servicios, en acompañarlos justamente en la segunda etapa, después que vos ya estás vendiendo algo, una base, en, bueno, cómo atiendo al cliente, cómo hago el proceso del seguimiento, cómo hago para que no se vaya, cómo hago para no tener otros inconvenientes que hay cuando uno digamos, hace una venta, por ejemplo, y también esto, ¿no? ¿Cómo hago para estar en el negocio y no llegar a ser ese famoso cuello de botella de que estoy en todos lados, no sé si hacer mi calendario de marketing o salir a buscar clientes, o un poco eso de justamente de cómo liderar tu negocio, y es esto estructurar, básicamente, estructurar desde el acompañamiento, ¿no? De acompañar enseñando varias cosas, digamos, que he aprendido en estos 20 años de experiencia, en cómo llevar tu negocio. O sea, por una cosa es lanzarlo, otra cosa es llevarlo. Y ahí un poco, volvamos al inicio, ya volveremos al negocio como tal, pero volviendo a los inicios, contanos un poco qué es lo que te llevó a querer emprender. ¿Qué es Bien. lo que te motivó? ¿De dónde surgen las ganas? Un poco ese inicio que mucha gente dice que quiere emprender, pero como que a veces parece como un momento mágico que el mundo te eligió. Y creo que este podcast está bueno como para desentramar esos mitos y contar verdades. ¿Cómo fue tu caso? Sí. Bueno, no, en mi caso fue, digamos, parte desde lo personal, que ya llevaba justamente casi 20 años trabajando en relación de dependencia, y por un lado era como que, sentía como que en algún punto, viste, como que te sentís como atado, entre comillas, ¿no? Y era como esa, viste, incomodidad que después se va transformando medio, viste, como de rato en frustración y demás.
Y por otro lado, digamos, después de tantos años también desarrollé como una capacidad de, tal vez, no sé si capacidad, pero esas ganas de querer ayudar justamente a otros líderes como yo, porque estuve en muchas posiciones de liderazgo, y yo veía que era como que todos se sentían en el mismo punto que tal vez yo pasé, esto de estar, digamos, como solos, con muchas responsabilidades, tomas de decisiones, digamos, lugares donde son bastante complicados, digamos, de estar. Es más, de hecho, las nuevas generaciones medio que le huyen al liderazgo, digamos, y esas ganas de decir, no, che, esto tiene que ser distinto. O sea, no, o sea, ¿por qué tenemos que bancarnos tal cosa, me entendés? Y es como que también, entonces ahí empecé a prepararme, decir, no, che, a ver, tengo que hacer algo. Yo por lo menos sentí que tenía que cambiar las cosas. Bueno, y para mí ese disparador, digamos, fue la pérdida de una persona muy querida mía, y que justamente venía por conversaciones que yo sabía que, bueno, que esa persona estaba pasando justamente en el laburo, muchas cosas que creo que a muchos les pasa, esto de que, no sé, no me hablan, no puedo acercarme a mi jefe por si tiene mala cara, o no me dejan, viste, eso, bueno, todas cuestiones que a veces no están buenas, hay muchos laburos, lamentablemente, que pasa esto. Y entonces, a raíz de eso dije, bueno, fue como listo, fue el hasta acá mío de decir, salí y hace algo. O sea, salí porque, o sea, desde acá quedándote donde Sí, estás, no nos quedemos quejándonos, sino que seamos los claro, primeros en hagamos. hacer algo al respecto. Claro, actuemos, no sé, busca la forma. Yo bueno, tengo muchos amigos, compañeros venezolanos que dicen, busca la manera. Bueno, yo busqué la manera. Entonces, nada, fue eso un poco del tomar acción. Así nació. Claro, y creo que es un motor muy común, digo, el tuyo y el de muchos casos, de como tener un problema propio y resolverlo primero para uno, pero con las ganas que después eso le sirva a los demás. Pero muchas veces estas ganas de emprender no es que soñaste con una idea, a veces te estás chocando contra una pared que estás cansado de chocártela y decís, listo, voy a ser el que cree el martillo que rompa la pared. Y después vemos, ¿viste? Pero como que el motor a veces es una situación que uno está viviendo, no siempre, ¿viste? Es la idea mágica de Sí, ayudar a los demás. bueno, eso yo también, bueno, estoy, digamos, tengo muchas actividades con muchos emprendedores, muchos grupos, y la mayoría es así. O sea, no es que estuvieron pensando a ver cómo soluciona el gran problema de la humanidad haciendo tal cosa. No, es algo que siempre, o por lo general también lo veo, como coincido, en que es algo que está frente a vos, y normalmente tu emprendimiento pasa por esto que está frente a mí, ya así no va, y sea lo que sea, ahí es donde vos arrancás. 100%. Y ahí un poco en tu caso, ¿no? Desde que ocurrió ese momento que vos dijiste, basta, voy a hacer algo al respecto, ¿qué te frenaba en ese momento? ¿O qué sentías al quizás querer emprender, pero estar sola y quizás nunca lo habías hecho? ¿Qué miedos tenías? O sea, ¿cómo fue toda esa parte más emocional desde que decidiste emprender hasta que realmente comenzaste? Fue el primero de plantearme de cómo hago esto. O sea, ¿para dónde voy? Porque es esto, o sea, sí, todo bien, lo voy a solucionar, o sea, quiero hacerlo desde lo personal. Ahora, ¿por dónde arranco? Fue mi primer gran pregunta. Por una cuestión, o sea, soy una persona que le encanta el desarrollo personal, o sea, tengo varios referentes, digamos, de desarrollo personal, Tony Robbins, Brian Tracy, que son Margarita Paso, que son algunos de mis mentores. Y una de las cosas que siempre escuché que te decían, primero tenés que ser el mejor en lo que elijas. Entonces, mi punto de partida fue, ¿qué necesito yo para hacer o llegar a ser la mejor en lo que yo quiero hacer? Ahí me di cuenta que el punto de partida era que me faltaban tal vez otras herramientas, sí, que tal vez experiencia está buenísimo, pero a eso tenés que sumarle otras cosas, sobre todo para lo que es negocio, ¿no? Entonces, Y ahí empecé como, fueron casi 3 años de previos antes de emprender, de preparación. Porque esa es otra también. No es que me levanté de un día al otro y dije, ay, voy a emprender, voy a buscar a ver quién me ayuda a emprender y salí. No, en mi caso no fue así. Me tomé 3 años justamente a aprender marketing, ventas, o sea, aspectos de negocios que si bien yo vengo de trabajar, digamos, en pymes durante 20 años, como lo he dicho al principio, una cosa es trabajar y otra cosa es dirigir un negocio. Entonces, lo primero que hice fue mi roadmap de decir, bueno, a ver qué necesito, qué me está faltando, ¿sí? Entonces, así fueron 3 años previos y cuando sentí que dije, bueno, ahora sí,
o sea, creo que vamos, te va tomando forma. Dije, ahora sí necesito a alguien que me ayude. Auxilio. Y ahí te iba a preguntar, o sea, porque bueno, la historia para todos los que por ahí, los que son habitués de este podcast, que ahí lo veo a Martín que está siempre, Carlos también lo Hola veo seguido, ellos Martín. ya sabrán, No. pero los que no son habitués, sepan que todos los invitados de este podcast son ex alumnos, o mejor dicho, clientes de Novo Labs, hoy emprendedores, dueños de su propio negocio. Y quisiera entender, primero, ¿cómo descubriste Novo Labs? ¿Qué fue lo que te llamó la atención como para querer investigar un poco más, etcétera? Y después, ¿qué fue lo que sentiste que te podíamos dar en esta búsqueda de aprender más? ¿Qué fue lo que sentiste que te podíamos dar que justamente en esos 3 años de capacitación propia no habías encontrado? Bien, a ver, lo primero, ¿cómo los encontré por las redes, por Instagram? Viste cuando empezás a ver, digamos, emprendimiento, a ver, bueno, empecé a ver y la realidad para mí, el diferencial que siempre vi es que sobre todo la oferta no era que me prometían emprender y tener 5K de facturación en el primer mes, más 2.000, no sé cuántos seguidores, más todo eso que te anda dando vuelta y que te ofrecen todos. No, me gustó primero que era bastante específico y decía, te ayudamos a armar y a desarrollar tu idea de negocio, validarla, punto. Entonces dije, en principio, vamos por ahí, y ya te digo, lo primero fue eso, ¿no? Y después también, bueno, que ustedes ya vienen con varios años trabajando, una de las cosas también que suelo ver es esto, ¿no? O sea, no por los años, sino de esto de justamente que todos, bueno, los que tenemos negocios sabemos que es importante la validación, che, a ver, referencia de alguien, y ustedes siempre, o sea, tienen las mejores referencias, donde entren en un posteo no van a saber algo que diga, no, che, esto no va, o sea, eso también me dio mucha seguridad también. ¿Y qué te hizo, o sea, más allá de la cuestión de validación, digo, qué fue eso concreto que te acuerdes? Porque pasó tiempo, pasó creo que más Sí. de un año desde que nos No, conocimos, más, pero sí. digo, Sí, sí. ¿qué fue eso concreto que dijiste, che, necesito esto? O, che, esto me hace mucho sentido, lo quiero tener para mí. La masterclass, justamente la ¿La masterclass que masterclass? vos diste. Sí, sí, la masterclass porque dije, o bueno, justamente como yo también capacito y demás, o sea, doy masterclass y esas cuestiones, dije, todo el valor, o sea, fueron, creo que la masterclass duraba, no sé cuánto duran ahora, pero eran como, Más de como 3 horas. Ay, hola Diana, ay, me están apoyando. Bueno, tenemos muchas personas, acá voy saludando a la Hermoso. gente que está haciendo el aguante. Sí, justamente fue de 3 horas y era todo valor, 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 y no era que era como que estaban escondiendo, ¿viste? O las típicas masterclass que te dicen, bueno, te doy los 3 pasos para tal cosa, y en realidad el cuarto que sé que necesitas no te lo dan. Sí. Entonces, nada, fue creo yo todo el valor que justamente que diste en esa masterclass donde dije, wow, y ahí empecé a ver, esta la tengo, esta no la tengo, esta la tengo, esta no la tengo. Entonces, en esas 3 horas me dio el panorama más completo de las cosas que yo tenía versus, y pude ver lo que realmente necesitaba. Entonces, me sirvió muchísimo para tomar esa decisión, la información que justamente que dabas en la masterclass. Y una vez bueno, que superaste el proceso de selección, y me acuerdo que vos estás en la edición número 9 de Novo Labs, que tuvo grandes emprendedores. Esa edición estuvo Ariel, que ya lo entrevistamos en este podcast. Creo que Sí, algún compañero más tuyo también ya estuvo acá. Y Michael, otros vendrán. Ariel, Michael era compañero Michael, tuyo, episodio sí. anterior. Pero Hay digo, grandes estrellas como hay, sí, muchas hay estrellas. Y grandes para mí hay estrellas. algunos más que con otra idea van a terminar brillando Sí, también. O sea, sí, vas a sí. ver que Bueno, va a ser una edición. Male también con los spotters, no nos olvidemos, Male también. Male, Sí, Mark, el mendocino, también sí, hubo mucha también. gente piola. Y que te acuerdes, porque vamos a ir llegando a la validación de la idea, pero antes de entrar ahí, una vez ya dentro de Novo Labs, ¿qué fue lo que te acordás en las primeras semanas que fue lo primero que te sorprendió? Que dijiste, mira esto, nunca lo había pensado, o qué bien que estoy acá porque acabo de recibir una idea que no sabía que existía. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de ese aprendizaje? Lo primero, el Customer Behavior Map. Esto en mi vida se me hubiese ocurrido pensar cómo el cliente toma la decisión de venta, qué hace, qué come, dónde va, cómo duerme. O sea,
toda esa, digamos, todo eso de ponerte en el lugar de cómo decide el cliente, qué usa el cliente, ¿sí? O sea, la realidad es que no lo hubiese pensado, o sea, porque uno apunta normalmente a otras cosas, a ver, hay mercado, valores, hay que hacer, o sea, esas cuestiones, Sí, pero cosas más superficiales. claro, no tan, o sea, no, por ejemplo, eso, ¿no? De ponerte en el lugar y aparte, bueno, obviamente con todo, bueno, haciéndolo completo y demás, no era que eso también me llamó, lo primero que me llamó la atención, que me acuerdo que dije, wow, mira vos. Y después, alguna cosa que antes del programa creías que iba a ser muy difícil o no te imaginabas que vos eras capaz de hacer, que dentro del programa pudiste hacer efectivamente con éxito y eso te quedó a vos como una habilidad que digas, estoy orgullosa de haber hecho esto sola. La validación, justamente, la validación de mercado, o sea, la validación de la idea en general, porque de hecho, bueno, o sea, he hecho distintas, digamos, ajustes y demás, y eso, o sea, al principio decía, ay, no me quiero salir de acá porque decía, yo no me veía, que eso ustedes sí lo dicen, de hecho, o sea, bueno, a ver, podés, una vez que aprendes esto, podés esto, ajustar, como dijiste recién, a ver, una nueva idea, probar, experimentar, porque es aprender el cómo, y yo no me veía. Dije, es un montón, yo no sé si voy a poder después moverme de acá porque no me veía validando una idea sola después del programa nuevamente. Y lo vengo haciendo, bueno, después lo vamos a contar, pero varias veces. Así que eso fue lo que me sorprendí a mí misma, que dije, wow, mira lo que hace la práctica, porque la realidad, pues, o sea, es muy práctico, digamos, todo el recorrido con ustedes. Y la práctica, ¿no? Y eso te da, creo, después la seguridad de poder decir, bueno, ahora ya sé que me puedo mover, validar otras ideas y, o sea, voy a ir con los mismos pasos firmes, digamos, ¿no? Claro. Es que es un poco lo que siempre le digo a la gente, más allá de Novolabs, ¿no? Como que emprender es igual que cualquier otra habilidad. O sea, ¿por qué hay gente que tiene 30 empresas, gente que tiene una y gente que tiene cero? Y porque el que tiene 30 empresas desarrolló la habilidad de emprender a un nivel que le permite repetir esos pasos constantemente y volver a lanzar, así como el que nunca emprendió, como no sabe los pasos, la probabilidad de hacer una es cero. Pero una vez que descubrís cómo, ese cómo se aplica y se reaplica y se aplica y se reaplica y está en vos, en tus ganas, en tu ambición, cuánto querés hacer con eso. Pero lo fundamental es aprender a emprender. Y después cualquier idea tiene chances de florecer si vos tenés como tierra firme donde plantar esas semillas. Pero si no hay tierra, porque vos no sabés, ese es creo que Es, el punto importante que mucha gente creo que, y me dirás vos en tus inicios, digo, mucha gente se frustra porque tiene una idea que es buenísima, pero que no la logra hacer funcionar y le echa la culpa a muchas cosas, cuando en realidad la culpa es meramente adentro de uno, de que vos sos un incapaz, ¿no? uh-huh. Exactamente, no, sí, es como que al principio vos decís, a ver, y sobre todo con las estadísticas que no acompañan, porque obviamente, viste que tenemos las famosas estadísticas, no me acuerdo cuando vos las debes saber, no sé de cuántos emprendimientos, no sé cuántos, Uno uno de de cada 10, 10 uno de cada funciona. 10, ahí estaba, que esa me había olvidado. Uno de cada 10 emprendimientos es el que sigue. Bueno, entonces ya con eso, más todo lo demás, vos decís, la verdad, pero bueno, para eso hay otras, muchas otras, digamos, factores que me parece que si lo sabes encontrar y lo sabes ver, no te va a pasar. Tal cual, ¿eh? Para mí eso de que uno de cada 10 falla, en gran parte, si bien es verdad, pasa porque hay 10 personas, hay 7 que estaban haciendo cosas medio al azar, entonces te ensucian la métrica. La Sí. tasa de éxito de Novolabs es casi 50% frente al 10% que representa el mercado. O sea, en Novolabs, de cada 20 emprendedores, 10 salen con una empresa funcionando, que es 5 veces Ujú. por encima de la tasa de mercado. Pero ¿por qué? Y porque acá hacen cosas que no están improvisando. Entonces, el riesgo de cometer errores se reduce mucho. Y entrando en esa parte, ¿no? De validación, viste que vos decías, no me veo lista para salirme de acá. ¿Qué cosas de tu idea original, o sea, de la idea porque vos entraste a Novo Labs queriendo, me acuerdo, y corregime, pero querías armar un programa para ayudar a managers a gestionar mejor sus equipos y por ende ellos trabajar más feliz y que su empresa en la que trabajan funcione mejor y crezca más? Ujú. ¿Qué cosas fuiste descubriendo que tenían que cambiar y vamos llevándolo
al pivot que después Ujú. hiciste, Sí. ¿no? O sea, ¿qué fue lo que descubriste de esa idea que fue mutando? Lo que descubrí fue el quién o qué debería de cambiar. Porque justamente la primera parte, bueno, en Novolabs, una de las partes que hacemos, las validaciones por medio de entrevistas. De hecho, entrevisté a varios líderes de, digamos, de Latinoamérica, referentes de universidades, digamos, bueno, justamente también en Costa Rica, o sea, en varios países, y de toda esa validación, el punto era el que yo, o sea, estaba validado el punto. Ahora, cuando salí digamos, a validarlo con medio de la oferta, una de las cosas que me encontré es que los mismos managers están, digamos, como en algún punto, ¿no? Como estancados por el tema de toma de decisiones. O sea, no es que ellos no quieren hacer crecer sus equipos o no quieren, o quieren pasarla mal y no hacer nada. No. Me di cuenta que en realidad el punto estaba más arriba. Entonces, más arriba, ¿quién está más arriba? Obviamente que todo esto con mucho recorrido, ¿no? En medio, muchas masterclass, muchas pruebas, digamos, muchos MVP en medio. Ahí llego a que justamente, ¿quién está en ese escalón de un manager más arriba? El dueño de negocio. El dueño, justamente, nosotros, dueños de negocio, emprendimiento, esto es un emprendimiento, mañana crece más personas, es una empresa. Entonces, en realidad, el punto con quien debería haber empezado a trabajar, pero vuelvo, todo es validación, claramente, ¿no? Y trabajo, es el que puede tomar las decisiones. Y el que puede tomar las decisiones somos nosotros, los que somos, ya sean emprendedores o dueños de negocio, como lo quieras llamar, pero somos los que tomamos decisiones. Entonces, si nosotros que tomamos esas decisiones no nos ocupamos de validar o ver cómo estoy dirigiendo justamente mi negocio, no dirigiendo desde lo estratégico, pero también dirigiendo desde el punto de vista humano, las cosas para los que vengan abajo, digamos, organizacionalmente hablando, no van a poder cambiar mucho. Entonces, en realidad, tuve que, ¿no? De ese pivot de ver que en realidad el tema en general también está y lo tiene, porque no es que no lo tiene. El dueño de negocio, quien se hace cargo del negocio, tiene el mismo problema que tiene el manager, porque en realidad el manager es consecuencia de el dueño de negocio. Es más, de hecho, una de las cosas que también vi, bueno, justamente con los clientes, es que parte de, no es una justificación, pero parte de esto del por qué terminamos trabajando en una empresa donde el jefe nos grita, nos trata mal, no nos dan horario para comer, resulta ser de que obviamente o como dueño, a veces te despegas o te desentendés de cosas que parecen pequeñas y terminan siendo grandes para quienes trabajan, como estas. Y por otro lado, también fíjate que hoy por hoy, si vos ves todo liderazgo para justamente mandos medios, para líderes y demás, muy poco se habla en esta instancia donde estamos nosotros. Tenemos que aprender me parece a mí, ¿no? Y me incluyo todavía, desde base cero, en cómo gestionar justamente digamos, el trabajo en equipo y cómo gestionar negocio al mismo tiempo, y es un montón. Entonces, ahí es como, ya por la práctica, a partir de la validación del MVP, me di cuenta que en realidad el punto estaba en un escalón más arriba, que tal vez yo inconscientemente al principio dije es un montón, ¿cómo voy a salir con una idea de negocio de cero a hablarle a un dueño de negocio sobre liderazgo y cómo llevar tu negocio? Sonaba un montón. Y dentro de esos 4 meses, donde ibas validando la idea, como contaste, primero modelo de negocios, hiciste las entrevistas, en las entrevistas descubriste estos supuestos nuevos que por ahí no tenías en la cabeza, que había que ir más para arriba y demás. ¿Cuál fue el momento que te acuerdes dentro de esos 4 meses? En el momento en el que, viste que hay un momento en el que todo hace clic, a veces es antes, a veces después, pero ¿en qué momento fue que todo te hizo clic y te acordás por qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hiciste que te cayó, como decimos en Argentina, te cayó la ficha? Hablando con una persona en particular, un dueño de negocio en particular, que de hecho es un CEO, digamos, de una compañía, bueno, con presencia en varios países, hablando justamente en un evento.
Y esa persona fue a la que hablando me dice que tenía justamente ataques de pánico, que no la estaba pasando bien, de que era en algún punto como difícil y que nadie lo ve, de que, digamos, el estar o ser, dirigir una compañía no es que te hace inmune, que no te pasa nada. Y que esas cosas también pesan y de hecho estaba afectando, digamos, como en su vida personal, más allá de lo que es, obviamente, la relación con quienes están, digamos, ¿no? En otra escala, digamos, dentro de tu empresa. Entonces yo dije, wow, ahí fue para mí como ese, sí, justamente caí en la ficha de que, y tal vez nosotros de hecho no lo pensamos, creo que cualquiera que viene trabajando en relación de dependencia, lo único que hace, o sea, no es que no nos quejamos porque queremos, sino porque no vemos al dueño de la empresa como una persona, un ser humano que tiene a cargo una empresa, o sea, que tiene a cargo un negocio, que tiene a cargo un montón de responsabilidades y sigue siendo una persona que tiene también una vida propia. Y eso me parece que también me parece una cuestión cultural. Nos hemos acostumbrado a ver al dueño de negocio como un cuco, como alguien, ¿viste? Y la realidad es que cuando te acercas, te das cuenta, esto no quiero decir que todo el mundo, pero te das cuenta que en realidad, si vos, cualquiera de los que estamos acá, mañana pasás de un emprendimiento a tener tu negocio, creo que ninguno de nosotros quisiéramos que nos cataloguen como una persona que no sabe liderar, que las personas se le quejan en el lugar. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que hablen así de nosotros. Tal cual. Y ahí un poco, antes de entrar en la parte de cómo validaste con clientes, cuándo cerraste esa primer venta high ticket, que ahí nos vamos a meter, ¿alguna anécdota que te acuerdes de esos 4 meses del programa? Ya puede ser una anécdota de algo súper divertido, algo negativo en el sentido de algo duro o algo que te acuerdes de tipo, che, siempre que pienso en no, me acuerdo de tal momento. No, yo me acuerdo de coworking, o sea, pero bien, porque fue una experiencia desde lo personal, lo disfruté muchísimo. De hecho, viste que hacía como malabares, en ese momento todavía estaba trabajando en relación de dependencia, entonces hacía como malabares para poder asistir, pero era como dije, wow, existía esto, o sea, existía un lugar donde puedas ir a trabajar o compartir, digamos, todo el proceso de validar digamos, de armar tu MVP con otras personas que están igual, en la misma que vos, y era muy loco para mí, o sea, como loco en el sentido de fascinante, tal vez encontrarte con personas que hablaban de, no sé, justamente de esto, ¿no? Del océano azul, de tal cosa, de que probé por el otro lado, no, yo ya estoy en la parte de, y esto, viste, y construyendo y pensando, y esas conversaciones, y ese lugar me parece de poder compartir fue para mí lo que me lleva, ¿no? O sea, que como común denominador esto de compartir con los otros, o sea, compartir con otros emprendedores. Me encanta, o sea, toda la parte también de, porque el camino de emprendedor es como muy solitario y no todos tienen, no sé, yo tengo la suerte de que en mi mismo colegio conocí a mi socio y a un amigo más que emprende, pero lo normal es que en tu círculo sos el bicho raro que quiere hacer algo distinto. Estadísticamente hablando, una de cada 100 personas emprende, entonces imagínate que las chances de que conozcas a otro emprendedor están en tu contra. Y creo que es algo que muchos otros han resaltado en capítulos anteriores, el decir, más allá de lo que me enseñaron técnicamente de un negocio, conocer a otros en mi misma situación que manejan mis miedos, mi vocabulario, es un poco lo que uno a veces se lleva y es como algo intangible, porque vos no lo vendés, pero está ahí. O sea, lo recibís después de aplicar el programa. Y ahí, Sil, contanos, para ir fast forward ya al negocio, este podcast se llama Primer Cliente, porque justamente entrevistamos a emprendedores que lograron romper esa barrera de tener el primer cliente, que te aseguro que mucha gente que quiere emprender no lo logra. De hecho, hay más emprendimientos que cierran las persianas antes de la primera venta que después. Entonces, el primer cliente es un momento trascendental. Y contanos el momento exacto en el que te confirmaron tu primer cliente high ticket, cómo fue, dónde estabas, de dónde lo conseguiste, cómo te sentiste como persona en ese momento cuando te confirmaron que te iban a pagar todo ese dinero por confiar en vos, ¿cómo fue? A ver, ¿cómo fue? Primero me pasó, creo, lo mismo que le pasaba a todo el mundo cuando te dicen,
Ahora salí a buscarlos y te sentís sola parada básicamente en medio de un campo donde no hay más nada y te dicen, bueno, anda a encontrarlo. No, en mi caso fue, o sea, justamente por esto yo fomento mucho el networking, las alianzas y demás, fue participando de grupos, otros grupos de emprendedores, ¿sí? En este caso era un grupo, digamos, de formación de ventas, o sea, yo estoy, o normalmente trato de capacitarme otras cosas, o sea, seguir actualizándome, ¿no? No es que me quedé con que ya aprendí y me quedé. No, sigo en muchos de marketing, tengo muchos grupos. Bueno, en uno de esos grupos me dieron la posibilidad, una de las personas, de justamente dar estas clases, como suelo dar yo, digamos, de qué hay después, cómo afinar el tema de a quién le estás vendiendo, cómo se hace ese seguimiento, o sea, y creo que una clase fue de 3 horas, tipo Tom. Está Tipo vos, perfecto. fue una clase de 3 horas, me acuerdo, yo uso mapas mentales y demás, entonces fue todo un despliegue y fue 3 horas que fue, pero de realmente porque quería ayudar al grupo, ¿no? Mm. Salgo de ahí y justamente una de las personas me contacta y me dice, sí, yo quiero que me ayudes. O sea, necesito que me ayudes. Sos vos la persona que necesito que me ayudes en esto. Es más, incluso no era el perfil de mi cliente ideal. O Mirá. sea, no estaba dentro de mi cliente ideal. Y él me dice, mira, yo confío en que vos vas a poder ayudarme a mí. Yo sé que no estoy dentro, es más, me dijo, ¿no? Yo sé que no estoy dentro de, digamos, de la categoría, porque justamente viene, digamos, digamos, del rubro esto de trabajar en pirámide y demás, pero tenía equipos, o sea, tenía todas las otras condiciones donde yo sí lo podía ayudar. Y me dice, nada, quiero empezar el lunes. Es más, me acuerdo porque fue para diciembre, casi fin de año, y nada, y yo dije, sentí como que lo logré. Como que te sacás la lotería, ¿viste? Que vos decís, ay, lo logré, sí, me está hablando a mí, ¿viste? Eso de, y aparte en mi primer venta y de high ticket, ¿Te o sea, acordás no cuánto te pagó el primer cliente? $2.000. O sea, te Sí, repagaste todo el programa con el primer cliente que el sí, programa te ayudó a conseguir. O sea, sí. saliste hecha. Sí, salí hecha y que nada, sí, aparte, bueno, no, obvio que también ahí me acordé que fue mucha ayuda de ustedes también con el tema, porque para el resto que no me conoce, no era que yo venía con ahorritos o pude vender un televisor o empeñar un auto para poder acceder. No, no, o sea, yo la realidad es que, bueno, soy madre, tengo 2 hijos y Novo me ayudó un montón para que estar en el programa, porque confiaron en mi idea desde el primero, Tommy, de la primera entrevista, o sea, de eso siempre voy a estar sumamente agradecida. Y la realidad es que le puso un montón. Entonces, en ese momento fue como decir, ay, sí, es verdad. O sea, es verdad. Se puede. Se puede, se puede. Y después ese momento como emprendedora, creo que te sirve para después, porque obviamente que sabemos todos los que emprendemos que el camino es así, no es Sí. una línea recta ni para allá arriba y te quedaste y ya está. No, es así. Y creo que cuando bajás, ese momento es el que te va a ayudar a que recuerdes que si lo hiciste una vez, lo puedes hacer una vez más y otra vez más y otra vez más. Entonces, ese momento lo tenés que guardar acá y cuidarlo como oro, Sí. porque eso es lo que lo vas a necesitar, creo, para el resto del emprendimiento, para el resto. Para los días malos, digo yo. O sea, guardarte Exacto, los días buenos para los días malos. Que los días malos te exactamente. acuerdes de que están los días buenos también. Y que lo lograste. Y ahí, muchos, cuando les hago un poco esta pregunta, algo que suelen decir, y te lo pregunto a vos también, es este sentido de, por un lado, felicidad, porque tengo una venta, que muchos cierran su emprendimiento sin ninguna venta, o muchos se rinden antes de la primera venta. Tengo una venta, pero también como la parte, como entre comillas, el otro lado de la moneda, que es, ahora tengo una responsabilidad, porque hasta que no tenés clientes, medio como que estás tranquilo. En el momento en el que alguien te da $2.000, espera algo a cambio. Entonces, ¿a vos Exactamente. te empezó a pesar esa responsabilidad de tener un cliente o cómo lo manejaste? A ver, a mí en ese sentido lo viví súper tranquila, pero tal vez porque, o sea, súper tranquila y lo disfruté, porque me di cuenta que en realidad por todos los años que llevo trabajando, no estaba haciendo algo distinto, solamente lo estaba haciendo por mí, no lo estaba haciendo para alguien.
Entonces, tal vez en ese sentido lo tomé como, o yo tal vez, ¿no? Como para, siempre digo, trabajo mucho la mentalidad, como, a ver, esto lo sé siempre, ahora es tuyo, es la única diferencia. Entonces, todo lo que fue el proceso, el acompañamiento y todo lo que fue, digamos, toda la mentoría y demás, me parece que fue, para mí lo viví como algo, digamos, normal dentro de lo que yo venía haciendo, ¿no? Por mi experiencia. Pero, y la realidad es que sí me gustó también compartir, digamos, ¿cómo te puedo decir? Ya sin intermediarios. Porque en una empresa, vos haces algo, te dicen, bueno, estás en atención al cliente, estás en atención al cliente y después lo atendés y te vas y vos no sabés más nada, ¿viste? Te pagan a fin de mes y se supone que eso es tu validación de Sí, que venís trabajando bien. En cambio, acá vos la tenés el cliente enfrente y si no, o sea, si ves que tal vez el plan que le diste o tal cosa, que solución que le haya dado o lo que fuera no está funcionando, lo vas a tener vos encima. Pero la realidad es que me di cuenta de que nada, o confié o confío mucho en mi experiencia, en mis conocimientos y también sé que si hay algo tal vez que me encuentre digamos, con alguna, no limitante, pero sino con alguna barrera, de alguna manera, yo sé que lo puedo solucionar. Y si no lo sé, tengo herramientas para, de última, buscamos y solucionamos. Pero en ese sentido siempre estoy muy tranquila de lo que ofrezco porque sé que no estoy vendiendo humo como quien dice y sé que también me manejo dentro de este marco. Mi acompañamiento es acá, entra dentro de esto y es lo que, digamos, yo puedo acompañar, ¿no? Y eso me parece que también me da tranquilidad. Ay, hola, André. Ay, gracias, André, también. Bueno, tengo mucha gente que se Andreas, está... como Daniela Sí. también, y somos 53 personas en vivo, llegamos a ser 60 en un momento, así que se va sumando bastante gente. Ahí para los que están desde el chat, pueden ir preparando preguntas que le gustaría hacerle o a la invitada o también a mí, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y ahora dentro de unos minutos vamos a entrar en toda esa parte, así que obviamente los invito a hacerlo. Justamente la gracia de sumarse en vivo es poder aprovechar eso, porque en la grabación no se pueden hacer preguntas, pero los que tienen el tiempo para asistir hoy sí. Y antes de entrar en toda esa parte de preguntas y respuestas, buena Fabián, una habitué del podcast, ya después vas a poder escuchar el inicio en YouTube, Fabi, como siempre, o en Spotify. Y ahí, sí, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo le contarías a un desconocido, que calculo que habrás tenido la oportunidad de hacerlo, cuando te cruzas con un colega, con un amigo, con alguien que sabes que quiere emprender, que tiene una idea, pero que por ahí, viste, sabes que está yendo a chocar o a tirarse al vacío sin paracaídas? ¿Cómo le contás qué hiciste en Novolabs o cómo funciona Novolabs o cómo es este sistema de validación con tus palabras para alguien que no nos conozca? Sí, bueno, lo primero es que le sacamos startup, le sacamos MVP, le sacamos palabras que al que no viene este, o sea, ya digamos de aprender a emprender, no tiene ni idea. Lo que yo digo normalmente es, fui a una escuela de emprendedores, te enseña a que lo que vos quieras hacer para emprender, que valides, justamente te ayudan, ojo, y siempre lo digo, te ayudan a que todo lo que vos tenés como idea, dando vuelta, te fijes si realmente lo podés vender, cómo lo podés vender y a quién lo vas a vender. ¿Sí? Entonces, nada, ese es, digamos, es como mi explicación, digamos, más sencilla, común de cuando me preguntan, ¿no? ¿Y qué es Novolab? Y yo siempre lo digo así, lo explico en esos términos y normalmente me entienden. ¿Y qué te iba a decir? Y si te preguntan, che, y específicamente, ¿qué te llevas de acá después de 4 meses? ¿Qué crees vos que te llevas después de 4 meses? Eh, a ver, aparte de o sea, en principal, formalmente sería la idea de negocio validada y lista para ya vender, o sea, para salir la idea de negocio de lo que sea, digamos que ya está todo chequeado, ofrecelo. Eso es lo que te lleva formalmente. Ahora yo, en particular, diría que me llevo primero comunidad, o sea, un grupo, o sea, de que siempre vas a estar con novedades o alguien que si te trabas con algo, lo pones en el grupo y alguien te ha dado la mano. O sea, buena onda justamente. Y esto que vos dijiste al principio,
de que me parece que más allá de que terminas de Novolab con, digamos, con la idea de negocio validada y ya lista para salir a vender, entre comillas, te llevas esto de empezar a tener otras personas con las cuales compartir. Que eso es lo que, como mencionabas hace un rato, el emprendedor normalmente está muy solo por el entorno, por todo, o sea, solo en el sentido de negocio, ¿no? No digamos, a nivel personal de familia más, sino para nivel de negocios. Y esa diferencia, eso creo que también es lo que a veces te hace la diferencia entre salir a validar un poco con apoyo, digamos, con personas que capaz que te van a compartir el flyer, te van a compartir el link para sumarte a tal cosa, te van a ir o te van a hacer la segunda en un evento si lo haces presencial o lo que fuera, y me parece que eso tiene muchísimo peso. Eso es, digamos, contar con apoyo, me parece que es lo más valioso. Sí, te voy a leer 3 frases. No hay Sí. respuestas correctas ni incorrectas. Es específicamente lo que primero que te salga de adentro responder. Y ya a partir de ahí vamos a la parte de preguntas y respuestas del chat, que ahí vi una. Así que cualquier otra persona que pueda ir dejando su pregunta, este es el momento. Puede ser algo para mí, algo para Sil, alguna reflexión y demás. Primera frase. Ya conozco bien el mercado. Trabajé ahí durante más de 10 años. ¿Por qué debería perder tiempo validando mi idea si ya sé que es buena? Pero no la probaste. O sea, si estar en el mercado y una cosa es pertenecer a un mercado, otra cosa es que tu idea de negocio vos salgas a venderla en ese mercado. Es un abismo entre estar, pertenecer y otra cosa es que vos la tires esa idea o ese producto o servicio en el mercado. No tiene nada que ver. O sea, es como decirte, no sé, todos conocemos de IA hoy en todo el día. Bueno, ahora, todo conocer de IA. Bueno, hiciste tu producto de IA y vos sabés cómo, en dónde lo vas a vender y a quiénes. No es lo mismo. No es lo mismo. Y en tu caso creo que pasó, porque vos, digo, venís como manager hace más de 20 años y sin embargo, descubriendo tu idea, hubo cosas que no habías pensado antes de sentarte a validar, ¿o no? Exactamente, una cosa es pertenecer, o sea, bueno, en mi caso, digamos, vengo trabajando en pymes, de hecho la última en una compañía de software socia de Microsoft, o sea, o sea, conozco y lideré equipos básicamente la mitad de mi vida. Entonces, una cosa por eso, una cosa es pertenecer, otra cosa es vos lanzar algo para tu negocio, un servicio, un producto en ese mercado. Estás en la otra vereda, no estás en el mismo lugar. Eso es una diferencia, no es lo mismo. Eso se necesita, la validación la necesitas hacer porque es otra cosa. Sí, aparte una cosa es que suene bien y otra cosa es que funcione. Entonces, digo, siempre hay que intentar demostrar que funciona. Que funciona. Otra frase. Quiero emprender, pero tengo familia, un trabajo, mis gastos fijos y no puedo dedicarme a lanzar algo propio. Bueno, esa respuesta personal es, yo emprendí haciendo el último año de digamos, Tecnicatura de Ciencias Empresariales, siendo madre de 2 hijos, digamos, haciéndome cargo de mi familia. Aparte estaba haciendo el último año de la Diplomatura en Liderazgo y Gestión de Equipos, trabajando 8 horas y dando clases particulares de inglés en paralelo de hacer lo de nuevo. Y hice las 5, 4, no sé cuántas cosas, igual. Me parece que no es una, son más, ya te digo, para mí son más, no sé si excusas para no tomar la decisión que otra cosa, porque el que quiere puede. Literalmente. Y todos tenemos 24 horas. Hay gente que emprende con 24 horas, gente que no, pero digo, todos tenemos un día. El día de Elon Musk dura lo mismo que nuestro día. Para bien o para mal. Está en cada uno qué hacer con ese tiempo. Exactamente. Eh, Hola y después, Carlos, ay, perdón que te saludo paréntesis a Carlos de FONAF, que nada, también de Asociación Agraria. Nada, estoy en muchos ámbitos, chicos. No, muchas gracias Carlos por el apoyo también. ahí quien quiere dejando su pregunta, Sil puede hacerlo directo desde el chat. ¿Y qué te iba a decir? Y como última pregunta, antes de entrar en ese bloque, y yo tengo alguna preguntita extra preparada, que esto nos lo preguntan bastante. ¿Por qué debería confiar en Novolabs si Instagram está lleno de gente que vende cursos de negocios?
Primero te diría, porque Novolabs, no sé cuántos años tienen ya. No sé Estamos cuál, no por sé, cumplir 8 años este año. 8 años y no sé cuántos casos de emprendedores. Y aparte, si me decís a mí, porque yo fui a Novolab y te puedo decir lo que es emprender con el acompañamiento de Novolabs. O sea, no vas a tener todo lo más real posible y la realidad lo demás pueden ser cursos, pero acá no es un curso. Estás armando tu negocio. No estás aprendiendo para teoría, para ver cómo o qué deberías, o te meten en un conjunto de 200 personas, no quiero tirar, o sea, no voy a decir marca, no voy a decir competencias, pero te meten en un grupo donde hay 200 personas, te dan la teoría, primero hace esto, segundo el otro, y nadie te dice, vos querés levantar la mano y nadie te da bolilla, acá no pasa. Así que me parece que, ¿por qué? Porque acá realmente vas a validar la idea de negocio y acompañado, no es que te dejan un video y se van. Me encantó. Muchas gracias ahí por las palabras desde ya. Podías responder incluso algo que no esté tan a nuestro favor, pero nada, agradezco siempre nada, que la experiencia haya sido grata y que también lo compartas siempre que tenés la oportunidad. Sí, de verdad que para mí es un lujo. Gracias. Voy leyendo algunas preguntas del Dale, chat. dale. Por ejemplo, Dale. hay una pregunta de Alejandra, que estaba más arriba, la hizo hace más de media hora, que decía, Sil, ¿cuál es tu tipo de cliente específicamente? ¿Qué tamaño de empresa o qué volumen de facturación? ¿A quién apuntas? Bien, a ver, yo apunto a dueños de negocios de servicios o productos que ya estén facturando, que estén facturando mínimo, como digo siempre, $2.000, que es, digamos, el ticket más alto mío. Mi métrica es esa, ¿sí? No porque todo, o sea, obviamente tengo acompañamientos de diferentes valores, pero en principio para que puedan acceder justamente a la contratación, ¿no? Después mi acompañamiento es justamente cuando ya estás empezando a vender y te estás dando cuenta de que, ejemplo, el cliente no vuelve, de que te estás volviendo loco para hacer todo al mismo tiempo. Por eso me parece que es importante. Y la otra, de que muchas veces no estás o lo estás haciendo con lo básico. A ver, estás teniendo tu negocio con lo básico que es, tal vez esto, uso un Instagram, tengo una página y quedo ahí. Y hay otras cosas que podemos hacer para hacer crecer nuestro negocio, y no me refiero a ventas, otras estrategias que seguramente tal vez sos muy buena haciéndolo, en tu negocio y capaz no la estás viendo. Entonces, ese punto ahí está mi acompañamiento de, primero, veamos justamente cómo lo estás ofreciendo hoy, cómo medís digamos, esa satisfacción del cliente, qué métrica estás usando para la satisfacción del cliente, cómo lo estás entregando y cómo te aseguras de si ese cliente vuelve o no vuelve. Y por otro lado, qué otras herramientas podrías usar para tal vez buscarle esa vuelta de rosca o sumarle algo más justamente para mejorar tu servicio. Porque una de las cosas donde apunto yo, a diferencia del resto, no quiero que factures 80.000K más, ni quiero que tengas 80.000 seguidores más, ni una estrategia súper. No. Si el cliente no vuelve, no creces. Y hay que aprender. Y no es sencillo, iba a decir otra expresión. No es sencillo mantener el cliente. No es sencillo darte cuenta qué necesita, qué tenés y hasta dónde vos podés o no acompañarlo y darle lo que necesita. Entonces, eso, cuando uno recién empieza, justamente, podés empezar a vender, pero si querés seguir creciendo, tenés que pensar en cómo volver, cómo haces que un cliente te vuelva a comprar. Yo tengo clientes que me volvieron a comprar, empezar con una mentoría, digamos, de medio ticket, después vinieron a la de high ticket. ¿Cómo hago que me vuelvan a comprar? Eso Tal cual. también, o sea, porque muchas veces no es conseguir más, no. A veces es o sea, asegúrate de que tu servicio sea el mejor y que vuelva o que te recomiende. De hecho, ahí para complementar, creo que un error muy común es querer pasar de 0 clientes a 20 clientes antes de lograr hacer 3 clientes bien, como querer acumular facturación, pero perder calidad, no aprender del proceso, no cuidar a los clientes, como que querer ir más rápido de lo que realmente Y no amerita, aprender. ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Sí, también lo veo. Lo veo en emprendedores, pero por desconocimiento, pero también lo veo de mucho chanta que se quiere abusar, entre comillas, de eso. Sí, tal cual.
Y ahí otra pregunta que está buena, que la hace que dos personas justo medio pegadas, otra de Alejandra, la misma chica, y después de Daniela, hace una pregunta parecida. Alejandra dice, siempre hablan todos de que hay que validar la idea, pero nunca logro entender realmente qué es eso o cómo se hace. ¿Me ayudan? Y Daniela abajo dice, quería hacer esa misma pregunta. ¿Por parte de quién debe venir la validación? Contanos si querés con tus palabras, Sil, y yo a lo Bien, sumo complemento. ¿Cómo es dale. esto de validar la idea? Validar la idea, según el Montes, no, validar, no, validar la idea es básicamente que te asegures por medio de, digamos, mecanismo que podría ser, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo ligado también al Montes, que yo le digo, che, Tommy, ¿sabes que tengo una súper idea? Quiero hacer este micrófono que se doble para que cualquiera lo pueda usar en cualquier lado. Y Tommy, como es mi amigo, me dice, ay, sí, qué genial que sos, está buenísimo, ¿sabes qué? Salí, a ver, vamos a juntar capital, vamos a hacer unos ahorros y vamos a buscar cómo lo hacemos esos micrófonos. Eso no es validar una idea. Validar una idea, en este caso, es asegurarte, porque Tommy es mi amigo, entonces está todo bien. No vimos nada, solamente dijimos que nos pareció bueno y salimos. Entonces, validar la idea es asegurarte, ejemplo, en una parte de la entrevista lo había dicho, en mi caso fue, hice más de 20 entrevistas a diferentes líderes de Latinoamérica en posición de liderazgo, en entrevistas así como estamos haciendo con Tommy, con preguntas X, que justamente acá con la ayuda de Novo las armamos, porque las preguntas también tienen que ser, son muy importantes cuáles son las preguntas, porque si vos estamos diciendo, ¿a vos te parece que el liderazgo está medio complicado? Y ya ahí eso no es una pregunta buena, por ejemplo. Claro, o sea, no es solo preguntar, hay No, que es saber qué qué preguntar. pregunta, qué preguntás. Entonces, en mi caso, la validación fue, yo tuve la idea, pero hice 20 encuestas distintas, 20 entrevistas distintas a líderes de Latinoamérica, y después de ese sondeo hice toda una barrida, vi resultados, obviamente analicé, y ahí saqué realmente si lo que yo pensaba que era una necesidad, un problema a resolver, era realmente un problema para ellos o era solamente mi percepción como líder trabajando 20 años en la empresa de decir, che, me parece que esto acá no va. Esa es la validación, ese es uno de los hay otros mecanismos de validación. En mi caso, yo usé como principio eso, como para empezar a construir sobre un dato real y no algo que a mí me parecía o tal vez que a alguien en mi entorno le parecía que estaba bueno. Esa es la validación. Y ahí como para complementar un poco lo que dijo Sil, las entrevistas, o sea, antes de construir nada, hablar con tus potenciales clientes justamente para entender cómo vive el dolor, cuándo ocurre, de qué manera ocurre, cuánto o no duele, identificar si no hay un problema importante previo al que vos querías resolver, que es importante resolverlo. Eso te da como el marco de entender, ¿hay algo para hacer o no? Puede que la respuesta sea no y ahí ya se elimina, o puede que la respuesta sea, acá hay una oportunidad. Ahora bien, en el momento en el que hay una oportunidad, una idea, porque muchas veces la gente me dice, me pasan ciertas cosas, ¿no? Hay gente que me dice, Tommy, cuando valide mi idea, voy a Novolabs. La gente que dice, cuando valide mi idea, voy a Novolabs, creo que lo que pasa es que no sabe lo que es validar realmente. O sea, en Novolabs, una idea validada es una idea por la cual te pagan. Hasta que vos no tenés un cliente que sacó la tarjeta y pagó, no tenés una idea validada, tenés una idea o un hobby. Pero un negocio real, chequeado, no se da cuando los clientes dicen que pagarían o cuando responden un formulario en el que dicen que pagarían. Una idea validada es una idea por la cual te pagan por hacer lo que vos querés hacer. Y hasta que no cobras tu primer cliente, no tenés más nada que una idea, ninguna validación. Entonces, el fin final es llegar a mercado. Y como decimos en Novo siempre, se llama sistema de validación paga, porque vos validás tu idea con clientes que te pagan antes de invertir dinero en construir todo el negocio, por así decirlo. Entonces, Alejandra y Daniela, validar una idea es llegar a venderla. O sea, una idea validada es cuando el cliente, como en el caso de Silvina, te confirma que te va a transferir, en su caso, los $2.000 del programa. Ahí se validó la idea de Silvina, no en las entrevistas. Las entrevistas la ayudaron a Silvina a entender qué tenía que crear. Pero una vez que lo creás, no se valida con la creación, se valida con la venta. La venta determina el éxito o el fracaso de la iniciativa.
Otra pregunta. Matías Álvarez, que también es habitual del podcast. Pregunta. ¿Cuánto pasó, Silvina, desde que terminaste el programa y conseguiste el primer cliente? Y después, ¿cuántos clientes necesitas para vivir actualmente? O sea, ¿con cuántos clientes te mantenés? Voy a prender una Bien. luz mientras te escucho. Bien, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó 3 meses desde que terminé de nuevo. Puede sonar poco o mucho, depende. Normalmente me dicen, ¡guau, nada! Es nada, sí. O sea, pasó 3 meses desde que tuve mi primer cliente y después por mi estructura, la estructura que manejo, en realidad, digamos, no tengo una cuota, no lo mido por clientes, lo mido por, digamos, más que nada, porque yo trabajo en diferentes, hablando de esto, ¿no? Diferentes emprendimientos. No, tengo diferentes, llamémoslo así, líneas de negocios. Por un lado, doy capacitaciones, digamos, ya sea en asociaciones o, bueno, justamente, o si no, también para emprendedores. Por otro lado, doy acompañamiento 1-a-1 a emprendedores, o sea, justamente a dueños de negocio. Y por otro lado distinto, que es otra de las cosas, también doy charlas, ¿sí? Sobre justamente mentoría, sobre liderazgo y demás. Entonces, no es cuántos clientes, sino el nivel de facturación lo mido yo, digamos, que voy necesitando. Pero justamente hoy por hoy aprendí también, ¿no? A diversificar dentro de, siempre desde el mismo, para mí es importante, ojo ahí, siempre dentro del mismo paraguas. O sea, mi marca es Liderar sin romperte y todo lo que tenga que ver con negocios y liderazgo está dentro del mismo paraguas. No es que hago, digamos, líneas de negocios distintas por una cuestión de marca personal también, ¿no? A lo que me puedo manejar. Entonces, siempre me manejo en esas tres, digamos, esos tres focos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bueno. Y ahí, Carlos, Martín dice, Sil, ¿qué cosa de tu emprendimiento crees que no hubieras hacer sola? Calculo que le faltó alguna palabra a Martín, no sé, Que se no pudiera refería hacer a, sola, tal claro, o vez. sea, como, calculo que se refería, no sé, a con Novolabs, medio como, o sea, que si Martín está, si la querés repreguntar, Dale, mejor, y vamos con otra. dale. Carlos García, ¿cuándo se justifica realmente una validación de idea? Pregunta Carlos García López. ¿Cuándo se justifica? Me parece que cuando se justifica si realmente estás haciendo lo que vos querés hacer como emprendimiento, si tu idea es la que vos querés. Porque no te vas a mover, no vas a ir a buscar ese primer cliente pago, no vas a hacer nada si es algo que vos decís, bueno, me tomo un par de meses más para analizar, o en realidad quiero aprender un poquito más, o en realidad, ¿cuándo se justifica todo este motor y todas estas ganas y todo eso? Porque realmente lo querés para mí. Y Esa es la ahí justificación. también, para complementar también mi visión, Carlos, siempre hay que validar la idea. O sea, nunca, no es que se justifica o no se justifica, es como, no sé, para sumar tenés que tener dos números que se puedan sumar entre sí. Bueno, para emprender hay que validar la idea, es como una condición obligatoria. Hay gente que lo hace a conciencia, gente que lo hace de casualidad, pero lo que sí te aseguro, Carlos, es que los que no lo hacen tienen una probabilidad de 0 de hacerlo bien. O sea, Sí. la gente que no valida su idea depende de la suerte y vos no podés construir un negocio en base a la suerte porque la suerte es efímera. O sea, vos podés tener suerte una vez, 2 veces, un mes. El primer año podés tener suerte. No podés tener suerte durante 10 o 20 o 30 años, que es lo que tarda un negocio en madurar. De hecho, estadísticamente hablando, una empresa empieza a tener un retorno a partir de los 5 años. O sea, no es que antes no te da un retorno, pero a partir del año 5 se dice que es cuando vos empezás a realmente ver el fruto de haber arriesgado por emprender. Como que los primeros años muchas veces pensás, ¿por qué no estoy trabajando para otro y me dejo de hinchar los huevos? Y a partir del año 5 es cuando realmente subís de nivel y te das cuenta que valió la pena todo este esfuerzo. Entonces, si no validás, Carlos, vas a llegar, o sea, tu parada va a ser muy pronta. Con otra pregunta más. No, acá estaba Fabián, que Fabián le estaba explicando por el chat a Alejandra qué es validar. José Luis, ¿cuál fue o es tu principal motivación para emprender? ¿Qué es lo que te hace levantarte a la mañana todos los días para tu emprendimiento? Acordarme de que creo que esto fue lo que te respondió vos de la primera vez que nos vimos. Yo quiero cambiar la forma en que se percibe el liderazgo y la forma en la que lideramos.
mientras haya una sola empresa, una sola compañía, un solo emprendimiento donde las personas que estén ahí lleguen a su casa llorando, lleguen a las puteadas, como quien dice, hablando mal y pronto, porque la pasaron pésimo, porque no soportan más estar donde están ahí, tienen que estar porque no les queda otra, en esas personas son los que mi motor para decir, así no es. Entonces, ese es mi motor para pararme, así me sienta bien, me sienta mal, tengo un cliente, no tenga nada, tengo así o no. Es eso, el decir, tengo que hacer algo porque esa realidad yo no la quiero para nadie. Yo la viví y la realidad es que eso es lo que me motiva y me sigue motivando a pesar de todo, porque obviamente emprender no es color de rosas. Entonces, eso, ¿sí? Me parece que ese es el principal, el propósito es lo que me hace levantarme todos los días, el por qué tengo mi emprendimiento, por qué lo hago. Me encantó, bien filosófico. Y acá está de nuevo Martín que dice perdón y dice, quise decir, ¿qué cosa lograste con Novolabs que sola no hubieras podido hacer, Silvina? Justamente, tener mi emprendimiento, creo que sola, creo que o hubiese hecho algo muy parecido a un emprendimiento, pero no un emprendimiento como tal. Me parece que tener mi negocio sola, sin, bueno, todo esto que venimos hablando, ¿no? Del acompañamiento, de validar la idea, de las herramientas, de un montón de cuestiones, me parece que por más ganas que le hubiese puesto, no, sola, no, porque una de las cosas que de hecho yo también lo fomento, uno no puede pretender saber todo. Podés tener idea de muchas cosas y ser muy bueno en muchas, pero saber que si es algo que no lo hiciste, tiene un nivel de complejidad como este, ¿no? Que la realidad es complejo emprender. Si no tenés todas las fichas claras, necesitas a alguien que te aclare un poco ese camino. Y la realidad es que por eso también me parece que para mí, yo sin Novolab no hubiese podido emprender. No hubiese tenido mi negocio. Y yo ahí obviamente no me meto porque es una pregunta muy para el invitado. Acá Duani Baró Menéndez, que es una persona que, si no recuerdo mal, se postuló a la tercera edición de la historia de Novo, después por diferentes motivos no ingresó y a día de hoy todavía no pasó por Novo Labs. Es un chico que vive en Uruguay. Nos pregunta, para conseguir los primeros clientes, ¿necesitaste invertir en marketing? Yo no invierto acá, me van a venir. No, yo no invierto en ads, no invierto en publicidad, no invierto en campañas de nada. A ver, invertir en marketing, aprendí marketing, de hecho, o sea, trabajo, de hecho, ahora en conjunto, después de un tiempo ya, con una persona justamente que es de Colombia, que se llama Sami, que también me rebanca y la banco, que es una genia. Trabajamos posicionamiento, bueno, justamente de marca personal y demás. Pero no invierto, si te referís a lo que es propaganda, o sea, anuncios pagos y demás, yo hasta ahora no lo uso porque es orgánico. Obviamente, como dije, tal vez por mi actividad tengo, o sea, voy a muchos networking, o sea, me sostengo con la misma red en la cual me estoy moviendo. Entonces, hoy por hoy, digamos, no he tenido, y también por esto, ¿no? Por la fase en la que está mi negocio, digamos, me parece todavía, es una de las cosas justamente que con Sami hablamos, es que vos para pagar ads o para pagar eso necesitas un posicionamiento, necesitas tener, digamos, ya un cierto nivel de que tu cliente o los posibles clientes te vean, ya te conozcan, ya sepan que sos y demás. Y me parece que para eso, por lo menos yo soy muy, muy cautelosa, entonces si puedo desde lo orgánico, como lo manejo, sostenerlo de momento, voy por lo orgánico, no invierto en ads. Y por lo menos para empezar, porque digo, Para una empezar. cosa siempre es cómo empezás y otra cosa es cómo creces. Novolabs Uh-huh. también creció las primeras 5 ediciones casi full orgánico y llega un momento que cuando querés empezar a escalar necesitas por ahí Uh-huh. reinvertir, pero la magia es haberlo logrado poner de pie sin tener que invertir, porque eso te permite Uh-huh. haber ganado dinero que después le podés devolver a tu negocio. Pero nada, el que necesita como de anuncios desde el momento cero para conseguir su primer cliente suele ser porque en realidad no hizo un proceso de validación como tal, porque incluso las primeras ventas deberían venir en algún punto de los que entrevistaste o de la primera línea de clientes de los que entrevistaste. O sea, Exactamente. debería volver de De ahí. venir de ahí, sí.
Y última pregunta, para también liberar a la invitada que nos está dando mucho de su tiempo ya y como dijo es madre de dos, tiene miles de clientes, un montón de clientes a los que atender y demás, así que para poder empezar a ir dando el cierre, pregunta Daniela Castro, ¿actualmente sus ingresos son solo de tu emprendimiento? O sea, Sí. hoy 8 de junio de 2026, ¿vivís de tu emprendimiento? Sí, vivo de mi emprendimiento, full de mi emprendimiento, por eso justamente, sí, por eso lo logramos después de no sé cuánto. O sea, la verdad es que esto, ¿no? Como decía, después de 20 años de estar trabajando en relación de dependencia, decir esto es como nada, es un montón y me parece que a veces llega ese momento en el que vos decís, hace años atrás, vos decís, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Obviamente que, como dije, ¿no? En la entrevista, hay mucho trabajo, mucho detrás, mucho detrás. Hay días buenos, hay días malos, pero cuento la realidad es que me parece, como dije, lo principal es que tengo un propósito, tengo una red de un montón de personas, digamos, de emprendedores, de, como dije también, de grupos de diferentes países en Latinoamérica, en España, no sé cuántos lados, o sea, ya perdí la cuenta que la realidad es que es posible y la verdad me parece que no sería correcto decir que es gracias a mí mi emprendimiento, no, es gracias a toda esta red, digamos, que me acompaña, que me comparte las cosas, que me va diciendo, che, sí, hay un evento allá, sí, me parece que me van diciendo, mira, esta persona creo que te puede, necesita tu ayuda. Entonces, me parece que lo correcto sí es de mi emprendimiento, pero sí con esto, mucho acompañamiento, mucho acompañamiento. Y me parece que hay que dar para recibir, así que también es eso, o sea, me parece que pensar en emprender y sentirte vos como que ahí no, conectá, busca personas, busca grupos. Si no sabes dónde, en Instagram, en LinkedIn, un montón de lados, vas a tener grupo de lo que se te ocurra, de marketing, de emprender para tal cosa, emprender para, o sea, hay mucho, o sea, de lo digital, no digital, de ferias, de lo que fuera, ¿no? Pero sumate, conectate con otras personas, porque eso es, creo yo, en realidad también lo que te va a empujar a que sostengas tu negocio, ¿no? En el tiempo. Así que, y se puede. Y se puede también. Eso es lo más importante, creo, como entender que se puede, porque hay mucha gente que lo ve como una utopía y si bien es difícil, porque nada es fácil, está ahí para quienes se pongan a conseguirlo. No, yo creo que en algún punto también como que hay pocos emprendedores porque poca gente emprende, no porque emprender necesariamente sea el problema. Poca gente tiene como la valentía o la capacidad de hacer cosas que quizás cuestan o ponerse en situaciones incómodas y como mantenerse en el camino los meses o el primer tramo que es como el más duro, porque después cuando la empresa funciona todo el mundo está feliz de levantarse a la mañana. El tema es cuando al principio no funciona, que hay que hacerlo igual, ¿viste? Y tener como esa capacidad creo que es lo que diferencia a los que emprenden de los que quieren emprender. Porque todos quieren Sí, ser, sí. yo siempre digo, para Argentina y para los chicos de la TAM, todos quieren ser Galperín, pero nadie quiere pasar por el proceso en el que Galperín se convirtió en Galperín. Galperín es el fundador de Mercado Libre. Todos quieren fundar Mercado Libre, pero nadie quiere vivir el proceso de fundar Mercado Libre. Bueno, yo tuve el gusto hablando de Pato Hepsen, que también, bueno, ella fue CEO, Sí. ella fue, bueno, para el que no la conoce, también de Mercado Libre, ella fue CEO y fue la que, digamos, trajo a Argentina también el hot sale, la primera vez, o sea, es una genia, y la realidad, pues, bueno, eso también, imagínense también para mí, o sea, ir a networking donde puedo hablar con personas como ella y otras personas que también geniales, que he encontrado, eso también te da las conexiones y también es importante escuchar como, o sea, las experiencias, ¿no? Me parece que en vez de pedir un favor, podríamos, como hábito, estaría bueno como emprendedor, sumarte, por ejemplo, a estas charlas y escuchar, ¿sí? Preguntar, che, ¿cómo hiciste? ¿Cómo haces esto? O me das una idea de esto, tal vez. O sea, escuchar, me parece, en vez de pedir ayuda o apoyo para tal cosa, muchas veces también es importante esto de que seamos más digamos, de escucha activa, porque eso te suma un montón. Y también lo otro, me parece que más allá de validar la idea y demás, es como digo siempre, ¿no? Esto de ser, tener disciplina. Me parece que para emprender tenés que tener disciplina, porque cuando nadie te manda, entre comillas,
nadie te dice a qué hora conectarte, que nadie te dice qué resultados tenés que tener, no, o sea, cuando nadie pasa esas cosas, me parece que la disciplina es muy importante y para mantener tu negocio, ¿no? Me parece, y disciplina me refiero también a esto, ¿no? A los sacrificios, como decía Tom, sacrificios entre comillas para uno. Tal vez el estar un domingo haciendo una reunión, un sábado a la noche, cuando los demás están haciendo otra cosa, vos estás en un evento. O sea, hay un montón de cosas que me parece que es esto, ¿no? De ponerte tu objetivo y decir, bueno, de acá no me muevo. Me encantaría verme una maratón, en mi caso de Emily en París, que me encanta, pero no puedo, porque si hago esa maratón no saco un nuevo curso, no saco un nuevo algo. Y bueno, me parece que a esa disciplina, ¿no? Hay que mantenerla en el tiempo también, y es muy importante. Y ahí para terminar, Sil, y gracias a todos los que están participando, ya estamos empezando el cierre. Primero, ¿qué le dirías hoy a alguien que está donde estabas vos hace un año y más o menos? Que quiere emprender, que tomó la decisión de querer emprender, pero que bueno, todavía están esas dudas y no tiene como nada en firme. ¿Qué consejo le darías vos? A ver, me parece que, creo, una opinión o más que consejo, lo que podría, una sugerencia, como digo siempre, es que si realmente querés, digamos, querés esa idea, tal vez no te, y querés que tal vez tener resultados distintos, emprendé, animate, porque todo se aprende. He tenido, bueno, creo que por acá estaba Sil también, que Sí. bueno, a ella le costó un montón con el tema de, me acuerdo como anécdota, el tema de la página, de la landing. Aprendemos, o sea, aprendemos. Nadie nació sabiendo todo y me parece que lo importante es que te animes, pero que dejes de estar en esa situación estática y pensando también el qué pasaría, che, y bueno, no, lo dejo para después. ¿Y qué pasaría? Porque la verdad que ya estoy cansado de estar laburando tantas horas, de estar ¿qué pasaría sacarlo? Y me parece que, o sea, que estés seguro de que, por ejemplo, acá, con los chicos Novo, como dije, o sea, hay mucha comunidad que te va a acompañar y no es que vas a, digamos, a decir, bueno, me van a dejar solo viendo cómo resuelvo, y me parece que es animarse, o sea, y tomar la decisión de cuando vos vas bajando y tachando todos tus miedos, bueno, si no hacer esto, hay una persona que seguramente te va a orientar. No sé nada de marketing, hay un mentor que seguramente le vas a poder preguntar. No sé esto, hay alguien que te va a dar una mano, y cuando vas tachando toda esa no te queda más excusa. Otra pregunta, ¿cómo llegaste a darle firma a tu habilidad? No, ahí ya para tema preguntas, Fede, que te conectaste, no sé desde cuándo te conectaste, pero bueno, ya estamos yendo como al cierre. Justo preguntaba cuáles son tus redes, alguien. Si no te molesta, comparto pantalla y muestro tu Dale, dale, LinkedIn y tu dale. Instagram, así la gente Sí, te puede sí, encontrar. Primero dale, vamos con dale. su Instagram, perdón, con su LinkedIn, acá lo ven en pantalla. La encuentran como Sil Fernández, consultora estratégica, y la van a ver por su banner de Liderar sin romperte. Así que acá está justamente Sil, la van a reconocer fácil, la pueden conectar, le pueden dar, bueno, acá una Ahí foto que nos están. sacamos juntos el día del cowork, me acuerdo. Nada, así que nada, ahí la tienen a Sil en LinkedIn y después en Instagram, que sé que también Sil le da mucha importancia a Instagram, también la pueden encontrar acá como silfernandez.liderar, mentora de negocios, y también acá con su misma foto que en LinkedIn, así también se les hace fácil encontrarla. Sube un montón de contenido, Sil. La realidad es que si la siguen es un perfil que les super mete. Ahora voy a compartir sus links en el chat para que quien la quiera ir a seguir lo pueda hacer directamente desde acá. Ahí desde el primer link. Ahora dejo el segundo link. Y También, nada, para bueno, cerrar. también paso obligada a la nobleza, que también me pueden ver en Emprendidos, ¿sí? En Net TV. Entonces me pueden ver también ahí en Emprendidos, que justamente con Ornella Flench, que es una superconductora, donde justamente es un programa para emprendedores, ¿sí? Donde pueden encontrar toda novedad del mundo del emprendimiento y demás, ideas, justamente otros emprendedores. O sea, está muy bueno, digamos, Acá, ¿no? exactamente, Emprendidos TV, ahí estamos, exactamente. ¿Sí? Los sábados y Excelente. los domingos, sí, por Net TV, justamente donde yo tengo, digamos, una participación
también como columnista en liderazgo y negocios. Así que también los súper invito para que, bueno, nada, para que ahí también tienen un programa en televisión, digamos, para aprender también, porque está bueno, también se enseña sobre redes, ventas, un montón de cuestiones, eventos, para el que dice, che, ¿de dónde encuentro los eventos? ¿A dónde vas? Me preguntan también, ¿de dónde los sacás? No los invento. Justamente, por ejemplo, en Emprendidos van a también tener digamos, ahí invitaciones también para sumarse. Muy lindo, ¿eh? No sabía que en la tele había algo así que hasta te digo que quizás hasta me prendo yo algún capítulo antes que Sí, poner no, no, cualquier tontería. está bueno, o sea, nada, o sea, la verdad es que, bueno, este año estamos en NET y está muy bueno porque la realidad es que el programa justamente es 100% emprendedores, o sea, de emprendimientos para negocios. Y como les digo, sirve un montón porque tienen muchos tips, muchas cosas que uno, bueno, justamente emprendiendo a veces necesita de ir actualizándose. Y nada, está bueno. Y también pueden, el que quiera también obviamente, puede ir a participar también y que les dan una nota y todo eso, así que está muy bueno. Hay muchos espacios. Tremendo. Ahí sí, nada, gracias por el tiempo, como digo siempre, entre madre y emprendedora, y ahora 100% emprendedora, el tiempo justamente es lo que no sobra, así que de verdad que agradezco un montón que te hayas encontrado un espacio para charlar con nosotros. A las más de 100 personas que se fueron conectando y desconectando del vivo hoy, también muchas gracias. A Un las montón, 300, gracias. 400 que nos van a ver online, grabado tanto en YouTube como en Spotify a partir del próximo día. También súper agradecido que hayan llegado hasta acá. Así que acuérdense ir a seguir a Sil y en el caso de Novolabs, suscríbanse al canal de YouTube o Spotify, así les recuerda de próximos capítulos porque tenemos una cadencia de 2 capítulos por semana. Hoy es lunes, el próximo jueves va a haber otro capítulo más con Ariel de la segunda edición de Novo y cada semana 2 nuevos episodios de personas que como Silvina un día decidieron lanzarse a emprender y consiguieron sus primeros clientes. Así que chicos, nos vemos el próximo episodio y nuevamente Sil, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Tommy. Gracias a todos los que se sumaron y escucharon. Bueno, nada, y éxitos, chicos, y vamos a meterle, a meterle. Eso es lo importante, meterle. Exactamente.